Hola, ¿cómo les va? Les comento un poco cómo esta dinámica que vamos a ir teniendo. Como bien les había comentado yo hace un par de meses atrás, los primeros lunes de cada mes vamos a estar dando el temario de capacitación correspondiente a ese mes eh, a todos los choferes que se puedan hacer presentes a las 7 de la mañana en la empresa, ¿no? Los choferes que estén de viaje, que estén de vacaciones, lo que vamos a hacer es compartir este espacio, desarmar un video con la misma presentación que damos los lunes a la primera hora, con la idea, con el objetivo en realidad de que los que estuvieron presentes ven el contenido y los que estuvieron ausentes por medio del video también puedan ver el contenido. Con lo cual, esto nosotros ya lo hemos visto, pero bueno, el video justamente es para que puedan conocer y para en realidad afianzar más el conocimiento y que los ayude a ustedes a tomar mejores decisiones en cualquier momento que se les presente. Por otro lado, también seguramente Hernán, Franco, Santiago, les va a estar compartiendo una evaluación, que se va a hacer una evaluación a cada uno de ustedes en base al contenido que vamos a ver ahora, más que nada para saber en qué puntos se entendió bien la presentación, en qué puntos quizás estén medio flojos, eh, para a futuro hacer una reevaluación o quizás también dictar nuevamente la capacitación. Así que bueno, arrancamos con la presentación más que nada para que no se haga tan extenso el video. Lo que vamos a ver en este video es prevención de accidentes, es normalmente la primera capacitación que se ve en el año, y está referido a tratar de estar siempre un paso antes de que ocurra algo, ¿no? Normalmente en seguridad nosotros le llamamos que cada accidente, previo al accidente, hay una cadena de eventos. Hay algo que sucedió, otro que no tomó la decisión correcta, justo ese día pasó esto, justo ese día llegó tarde, justo ese día, y así termina el accidente. El objetivo en realidad de la presentación tiene que ver con que ustedes puedan reconocer esos eventos que van sucediendo y que estén tomando una decisión diciendo, che, no, yo no puedo subir ahí, o decir, che, yo no puedo mover el camión porque puede haber una atmósfera explosiva de repente. Esa decisión hace que no se materialice un accidente. Parece que cuando ocurre un accidente es una tragedia, pero normalmente siempre todo tiene que ver con que alguien tome una decisión tan chiquitita como decir no puedo subir, o como decir no puedo ingresar, o como decir no puedo ingresar a planta porque ahora después vamos a ver, hay un montón de motivos, pero muchas veces tiene que ver con tomar una decisión distinta que contribuya a que el accidente no se materialice. Entonces, para eso vamos a ir viendo la presentación. Nosotros lamentablemente tenemos un fenómeno se produce en el ser humano que se llama el abuso de confianza. Nosotros creemos que porque nunca sucedió, nunca va a suceder. Y en eso normalmente incurrimos en ciertas transgresiones a las normas que hace que se desencadene el accidente. Por ejemplo, lo que vamos a poder acá vemos en la foto, una persona instalando un aire acondicionado, hay dos personas que lo están sosteniendo. Es muy probable que si la persona supera el peso que puede resistir el cuerpo que lo está sosteniendo, se caiga la persona que está colgando, que lo está agarrando del cinturón, pero los tres en ese momento están creyendo que lo pueden hacer. Cuando se cae la persona y se materializa el accidente, es como decir, ¿cómo no nos dimos cuenta de que agarrándolo del cinturón no lo iba a poder sostener? Es más, capaz que la persona que lo está agarrando del cinturón también se cae con el afán de querer sostenerlo. Todas estas cosas pasan después. Ese es el igual al accidente, ¿no? Ahora, la decisión correcta, ¿qué es? Eso de esa manera no se puede hacer. Uno tiene que tener un arnés, tiene que estar bien atado, tiene que tener un sistema que sostenga el peso del cuerpo. Entonces ahí sí, o si no, poner una escalera, no sé en qué piso está, no se ve en la foto, pero poner una escalera y hacerlo desde abajo. Esas son las decisiones correctas. Las decisiones incorrectas justamente lo que están haciendo estas personas, ¿no? Acá vemos a la izquierda abajo otra persona que está excavando y descubre una piedra que está calzada por la tierra. Si se descalza la piedra que pesa toneladas, esos dos palitos que se ven ahí no la van a poder sostener, con lo cual la piedra, si se descalza, va a romper los palitos y va a aplastar a la persona que está excavando abajo. Sin embargo, en ese momento la persona cree que no corre ningún riesgo. Esto es justamente lo que le decía recién de lo que es el abuso de confianza, ¿no? Acá vemos una persona que está cortando, está podando, está talando más que nada un árbol,
y está apoyando la escalera en la misma rama que está cortando. Se ve bien a la derecha, ¿no? Está apoyada la escalera, él está arriba de la escalera y él está cortando el tronco que está sosteniendo la rama donde tiene apoyada la escalera. Cuando termine de cortar ese tronco, va a caer el tronco, la rama, la escalera, él y la motosierra encendida. Entonces, esas son las decisiones que uno no debe tomar. Son las cosas que dices, a ver, tengo que tener otro tipo de escalera o tengo que tener otro medio de ascenso para poder subir, cortar y cuando caiga la rama yo no termine perjudicado, ¿no? Esas serían las decisiones correctas. Acá se ve, ahora vamos a ver un pintor que apoya la escalera se puede mover hacia atrás, el otro lo está sosteniendo con la mano como si pudiese hacer algo, y si se patina la escalera, él cae al vacío, porque ahí van a ver que justamente, seguramente abajo hay una escalera, y todos estos accidentes que venimos viendo, nunca la lesión es menor. Normalmente son lesiones fatales, cuando uno cae de cierta altura, o una lesión mayor cayéndose de una escalera con una motosierra encendida, o esto está más o menos a 3 o 4 metros el pintor del suelo, con lo cual uno piensa, el cerebro reconoce que como no pasó nada, no debería pasar nada. El tema está que después las leyes físicas, las químicas, se cumplen, ¿no? Y después, bueno, se materializa lo que es el accidente. Y acá vemos unos chicos que están haciendo ahí tiene una parrillita en el medio de la pileta, tienen las zapatillas, están haciendo ahí una comida, se ve un asadito, algo de eso, y la zapatilla flotando en una hojota. La hojota se cae, la zapatilla cae a la pileta y el agua se electrifica. Ellos están en la pileta, con lo cual acá podrían morir los 3 electrificados. Pero bueno, ellos creen que están haciendo las cosas bien, o sea, en teoría no debería pasar nada. Ahora en la práctica sí puede pasar algo. ¿Por qué les muestro estas fotos? Porque tenemos que ser conscientes que por más que nos guste o no nos guste, las cosas igual pueden terminar pasando, ¿no? La zapatilla se puede hundir, se puede resbalar la escalera, puede cortarse la rama y caer la persona, se puede descalzar la piedra, puede perder el equilibrio la persona que lo está sosteniendo y el tipo cae quizás de un tercer o cuarto piso. El tema está que por más que nos guste o no nos guste, las cosas suceden. Entonces la idea es que no formemos parte de ninguno de estos escenarios que vemos, sino que tomemos la decisión correcta de que, por ejemplo, ahí el churrasquito lo hacemos fuera de la pileta porque se puede hundir la zapatilla, se puede de repente usar otro método de ascenso para poder cortar esa rama, o bien cortarla más abajo, si no podemos subir a la escalera o no tenemos dónde apoyar la escalera. Hay un montón de métodos, por ejemplo, acá en esta excavación se puso la retroexcavadora para descalzar la piedra, sacar la piedra y seguir excavando todo lo que queremos, pero sin la amenaza de tener la piedra. Son todas cosas que tenemos que pensar antes de que sucedan. Y para eso uno tiene que contar con información para poder tomar la decisión correcta, ¿no? Para eso tenemos que saber bien qué es un incidente y qué es un accidente. Un incidente dice que es un incidente, es algo que ocurre en el transcurso de un evento impredecible y escandaloso siempre que interrumpan o repercutan en el desarrollo normal de una actividad. Y en lo que es el accidente, es un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, una lesión o una incidencia negativa sobre un objeto o un sujeto. Es un daño material o un daño hacia la persona, el accidente. El incidente, pasando limpio, es algo que podría haber ocurrido, pero no ocurrió porque tuvimos suerte, ¿no? El accidente se nos termina la suerte y termina ocurriendo. Esa es la diferencia entre incidente y accidente. La diferencia es si hay lesión o daño o si no hay lesión o daño. Esa es la diferencia entre un incidente y un accidente. Ahora, lo que tienen en común estas dos cosas, que las dos cosas son evitables. Si hay una persona que diga, che, no, pará, no podés cortar la rama en esa situación, normalmente si hay una persona de seguridad, lo que dice, no, pagá la motosierra, bajá de la escalera, esto no lo puedes hacer, y cuando le decís que puede llegar a pasar, la persona le termina diciendo, tenés razón, no me di cuenta. Ahora, la capacitación justamente tiene que ver con darse cuenta y no hacer cosas donde podamos llegar a producir un accidente, es un daño a la persona o un daño material a las instalaciones o bien el vehículo, ¿no? Y si hay un incidente, denunciarlo y evaluarlo, porque es algo que podría haber sucedido y no sucedió, ¿no? Para eso siempre esto está relacionado a una situación de peligro, ¿no? Y una situación de peligro es una fuente o situación
con el potencial de producir daños. Ahora después, a medida que vayamos viendo, vamos a ver qué son las situaciones de peligro, pero nosotros en todos los días, de hecho, manejar un vehículo es un peligro, en todo momento vamos teniendo situaciones de peligro que sabemos controlar. El problema está que cuando se presentan o cosas que exceden nuestro conocimiento y no podemos controlar. Ahí es donde normalmente incurrimos en lo que es en realidad el riesgo. Nosotros, si vamos a los factores que pueden llegar a intervenir, nosotros tenemos el teléfono celular, que en la conducción está recontraprobado y es de público conocimiento, de que quita el poder de atención sobre el parabrisas, sobre las decisiones que se toman sobre el vehículo. Con lo cual, utilizar el teléfono, para que se den una idea, una persona hablando por teléfono, por más que vaya con la cucarachita en el oído y vaya hablando por teléfono, tiene el mismo poder de reacción que un borracho, una persona que está alcoholizada, ¿no? Una persona que está relajada por los efectos del alcohol y obviamente pierde lo que es la rapidez en la reacción, que es lo que evita el accidente. Bueno, hablar por teléfono es exactamente lo mismo que ir borracho, por eso está tan controlado el tema de que no se hable por teléfono mientras se conduce. Más allá de lo que es el teléfono, nosotros cada vez que manejamos también tenemos publicidad en la vía pública, con lo cual vamos por la autopista y de repente te ponen un cartel que dice Movistar 80% de descuento, te generan el nivel de atención y vos te pusiste a leer el cartel, a ver dónde tenés que llamar y le sacaste la vista al parabrisas y a los espejos, que es lo que tenés que, mientras vas manejando un vehículo, ver constantemente, ¿no? Después también tenemos, como si fuese poco, la lluvia. Nosotros vamos manejando y no es lo mismo la conducción en un día soleado, un día lluvioso, un día con lluvia fuerte, un día con llovizna, un día con garúa, que es esa que dice que es como la humedad intensa, ¿no? Que moja la ruta. Eso tiene que ver con el coeficiente de adherencia que se da entre la cubierta, el caucho de la cubierta y el suelo que estamos transitando. También la niebla, ¿no? El tema hasta que nos quita el poder de visión, los caminos sinuosos, las curvas contra curvas, las rutas mal señalizadas, las rutas que no son rutas en realidad, sino que son caminos de tierra, que son ripio, que levantan polvo, que no tenemos el mismo nivel de adherencia, con lo cual venimos manejando por la ruta, el camión se comporta de una manera, entramos en una calle con ripio y el camión, el mismo camión, con el mismo día, con la misma temperatura, el mismo día de sol, se comporta totalmente distinto porque o vamos en la ruta que tenemos un coeficiente de adherencia, o vamos sobre el ripio, que hay otro coeficiente de adherencia totalmente distinto. Para los que van al sur, los caminos con nieve, las obras en la vía pública, que nosotros cada vez que vamos siempre hay una obra, la persona que señaliza, ¿no? Los caminos en montaña, lo que nos encontramos, cuando empezamos a subir o empezamos a bajar una montaña, que muchas veces hay microclimas y cambia totalmente lo que es el clima de lo que es al pie de la montaña cuando uno está subiendo la montaña. Los problemas de mantenimiento que puede llegar a tener el vehículo, el buen mantenimiento del vehículo que hace que quizás uno tenga un problema mecánico en la autopista, no estén las luces, que es el sistema de comunicación que tiene el vehículo, en condiciones para poder mostrarle a todo el entorno qué es lo que vamos a hacer, si ponemos la luz de giro, si ponemos la baliza, si frenamos. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el mantenimiento efectivo del vehículo. Y como les comentaba también, el alcohol es un problema bastante importante porque cuando nosotros consumimos el alcohol, eso va al estómago, al intestino delgado, el intestino delgado hace que se procese todo lo que son los alimentos, también el alcohol entra en el torrente sanguíneo recorre todo el cuerpo y el alcohol tiene la capacidad de ser un relajante muscular. El cerebro es un músculo, entonces lo que hace es relajar el cerebro, se relajan los músculos, uno muchas veces cuando consume alcohol dice, che, la verdad que me siento bien, estoy contento, estoy alegre, uno está relajado. El alcohol lo que hace es relajar, la borrachera viene a ser cuando uno se embriaga, es un exceso de alcohol y eso produce una relajación, una alta relajación que normalmente uno lo reconoce como estar borracho, pero todo lo que eso hace cuando uno lo mezcla con la conducción es perder tiempo de reacción. Cuando uno recorre con un vehículo una distancia, unos 80 kilómetros por hora, recorre 22 metros por segundo, ¿no? Cuando uno tarda un segundo en reaccionar, recorrió 22 metros más de lo que debería haber recorrido para frenar. Si yo de repente vengo relajado y freno un segundo después,
el camión más o menos para frenar a cero en 80 kilómetros tarda 4 segundos y medio, quiere decir que en eso yo recorro más o menos entre 50 y 70 metros, y si vengo relajado por los efectos del alcohol, en lugar de 4 segundos y medio, tardo 5 segundos y medio, con lo cual a esos 50 o 70 metros le sumo 22 metros más, que es el tiempo que tardé en reaccionar. Si yo de repente tengo 80 metros, el vehículo que frenó, ¿lo choco o no lo choco? En base a ese segundo que tardo en reaccionar. Por eso está prohibido manejar bajo los efectos del alcohol, justamente porque uno pierde el poder de reacción. Muchas veces la gente te dice, muchas veces hay gente que dice, yo a veces siento que manejo mejor alcoholizado que no estando alcoholizado. Eso es un grave error. Uno lo que pierde es el poder de percepción. Entonces uno cree que no corre un riesgo, va corriendo un riesgo enorme, el tema hasta que el cuerpo pierde la capacidad de percibir que estamos corriendo un riesgo y que estamos haciendo las cosas mal, porque uno va relajado. Así que siempre, en todo momento, cero alcohol en la conducción, ¿no? Y por último, el sueño. Si vemos esto, ustedes que van en un vehículo todos los días, vean cuántas cosas de estas pasan y no pasan. Normalmente van a decir todas, ¿no? Porque esto, en todo momento, tienen el camino, la lluvia, si el teléfono que suena, el vehículo que se le quemó la lucecita, las obras. Y el sueño es algo no menor. ¿Por qué? Porque uno cuando está cansado, está cansado. Eso tiene que ver con algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el ritmo circadiano del cuerpo, y uno eso nunca le puede ganar, y se produce lo que en la conducción se llama sueño blanco. El sueño blanco es estar con el cerebro dormido y los ojos abiertos. Uno piensa que va bien, pero en realidad va dormido. Y uno muchas veces te dice, no, pasé por acá y ni me di cuenta. No se dieron cuenta porque van dormidos. Les voy a dar un ejemplo. Normalmente cuando uno está cansado dice, che, tengo que irme a Mar del Plata porque me voy de vacaciones, pero si arranco ahora mejor porque ya mañana amanezco ahí. Si uno está cansado y uno sale de, no sé, Lanús o de cualquier lugar donde vivan ustedes, uno ya sale cansado desde acá. Con lo cual, cuando uno llega a La Plata, está llegando a Dolores, cada vez uno está más cansado, ¿no? Cada vez uno está más cansado, la monotonía del manejo, si es que no hay mucho tráfico, capaz que uno para, come algo, para en Atalaya, compra media luna, toma mate, uno empieza a hacer la digestión mientras va manejando, si se lo sumamos al cansancio, y se va armando toda una situación de riesgo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando llegaste al pico de cansancio y hiciste 300 kilómetros, estás muy cansado, estás prácticamente durmiéndote y estás cerca del destino. O sea, si, che, no paré, arranqué de Lanús, no paré a los 200 kilómetros, voy a parar ahora que me faltan 80. No, ahora le doy todo lo que puedo y llego. Y ahí es donde está el problema, porque uno está recontra cansado, si comieron, están haciendo la digestión, están con la monotonía del trabajo, del manejo, y están queriendo llegar. Entonces ahí es donde está el problema. Normalmente, una vez yo hablé con un perito de Ruta 2 y me dice que la mayoría de los accidentes se dan de Dolores a Mar del Plata. ¿Por qué? Porque la gente sale cansada, llega recontra cansada y después no quieren parar porque ya están llegando, y ahí es donde se produce el accidente. ¿Por qué les digo esto? Porque en el cuerpo humano se da algo, en estas curvas que se ven, que se llama ritmo circadiano, que es como empieza a trabajar la melatonina y el cortisol en el cuerpo humano. La melatonina es una enzima que sube cuando el cuerpo necesita descansar, y el cortisol es otra enzima que sube cuando el cuerpo está más activo. Entonces, los grandes valores de melatonina se dan entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, que es donde se da el pico ese celeste que se ve, y después empieza a bajar, y a partir de las 6 de la mañana la melatonina empieza a bajar y lo que sube es el cortisol. Esto es una dinámica diaria del cuerpo que hace. El problema es cuando nosotros que la queremos alterar y no la respetamos, ¿no? Si de repente ustedes quieren arrancar a las 6 de la mañana para Mar del Plata, está perfecto, porque el cortisol, la curva del cortisol los va acompañando. A las 6 de la mañana arrancan, llegan a las 12, 2 de la tarde, llegan bien, descansados bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo los ayuda a eso. Ahora, si quieren arrancar a las 8 o 9 de la noche, sepan que aparte de que están cansados por todo el día que tuvieron, va a empezar a bajar el cortisol y va a empezar a subir la melatonina. ¿Qué es lo que hace eso? Que aparte de que estén cansados, se sube los altos valores de melatonina, se sube que están haciendo la digestión, si es que comieron algo, tomaron mate, se sube que la monotonía del trabajo. Entonces todo eso hace que se haga
una tormenta perfecta, viene a ser, y es donde se produzca el accidente. Entonces muchas veces uno sale de cargar a las 4 de la tarde y dice, más si trato de darle hasta llegar. Bueno, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta, porque dice, che, cuando te agarra sueño no hay forma de ganarla. No, porque a la melatonina, esos valores de melatonina, por más que tomen café, lo que quiera, bajan del camión, pegan una vuelta, se mojan la cara, bajan la ventanilla y sacan la cabeza afuera, no le van a ganar a esa curva de melatonina que es un nivel alto, y lo que hace justamente es preparar el cuerpo para dormir. Ustedes, el cuerpo está preparado para dormir y ustedes le están negando eso al cuerpo. Entonces, por eso es que nunca se le gana el cansancio. Cuando uno está cansado, lo mejor es parar y dormir. No traten de ganarle al sueño, porque lo que pasa es que se produce ese sueño blanco. El cuerpo va a dormir y su cerebro va a decir, no, quiero llegar. Entonces ahí donde esa es la combinación perfecta para que ocurra el accidente, ¿no? Como si esto fuese poco a todo lo que venimos hablando, nosotros trabajamos productos donde se puede llegar a producir vapores, ¿no? Que pueden llegar a cerrar lo que se llama el triángulo del fuego. Ya cambiando un poco de tema, vamos a hacer, para concientizarnos qué es lo que vivimos todos los días y para poder tomar buenas decisiones necesitamos conocer más en profundidad qué es lo que hacemos todos los días para salir de ese dinamismo de que todos los días manejamos y no pasa nada, ¿no? Todo lo que vimos recién son todas cosas que a ustedes les pasan todos los días y el cuerpo reacciona en base al cortisol y la melatonina, como veíamos recién, todos los días de la misma manera. En base a lo que vimos, también les tenemos que sumar lo que es la fuente de ignición. Nosotros trabajamos con productos que pueden llegar a generar vapores, ¿no? Aceites usados, y nosotros frente a eso tenemos en el aire oxígeno, que en base al triángulo que vemos, tenemos el comburente, que es lo mismo que el oxígeno, ¿no? El oxígeno es el comburente de la combustión, ¿no? Nosotros tenemos el combustible, nosotros a veces cargamos productos que pueden haber tenido restos de nafta y se puede llegar a generar una atmósfera explosiva. Quizás entramos a una planta donde quizás el proceso, los gases residuales que sean productos de la producción de algún producto determinado, valga la redundancia, los gases residuales también pueden llegar a generar una atmósfera explosiva. ¿Qué quiere decir esto? Combustible en el aire y el oxígeno en el aire, con lo cual nosotros podemos llegar a generar con el vehículo, generar una fuente de ignición. Por ejemplo, estática, obviamente no se puede usar, pero también un cigarrillo tiene la capacidad de cerrar ese circuito y generar una explosión, cortocircuitos en el vehículo, altas temperaturas. Nosotros siempre tenemos en cuenta, no, bueno, el cigarrillo, el encendedor, pero tengamos en cuenta que para que se produzca un fuego se tiene que superar una temperatura por arriba de los 200, 250 grados. O sea, si hay combustible, hay oxígeno y algo que genera una temperatura por arriba de los 250 grados, se puede llegar a generar un fuego igualmente. Y nosotros cuando llegamos a una planta y venimos de viaje, el múltiple de escape puede llegar a 400, 500 grados. Las campanas de freno pueden superar los 250 grados también, porque uno viene frenando, según viene con el camión con temperatura. Desconocemos qué temperatura, pero el camión sí tiene temperatura. Entonces es recomendable dejar que el camión en la puerta de la planta primero se enfríe para después poder entrar, ¿no? Porque en el caso de que se produzca la atmósfera explosiva, el camión no representa una fuente de ignición. Utilizar el arrestallamas, porque también uno en las plantas, perdón, normalmente dice máxima 10 kilómetros por hora, ¿no? Entonces uno, ¿qué hace? Pone algunas 20 kilómetros por hora. Entonces uno no entra tirando cambios a la planta. Pone la primera y acelera 2.500, 3.000 vueltas y después hay una loma de burro. O uno cuando quiere frenar, suelta el acelerador y se produce una situación de rebaje, con lo cual eso puede llegar a expulsar una bocanada de fuego por el caño de escape, ¿no? Con lo cual por eso es el motivo de utilizar siempre una restallama para ingresar una planta, ¿no? Bueno, después obviamente está prohibido lo que es la utilización de fuego, la generación de chispas y el uso del teléfono celular también puede llegar a generar una fuente de ignición si estamos cerca o en medio de una atmósfera explosiva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta siempre que para que se genere una fuente de ignición necesitamos alrededor de 200 grados y después por lo que es combustión podemos llegar a tener temperaturas entre 200 y 1.500 grados. Y para lo que es un arco eléctrico, ya el arco eléctrico, que es algo totalmente distinto, porque en realidad
la combustión, el fuego por combustión es comburente o oxígeno, una fuente de ignición y combustible, y el arco eléctrico se da por una pérdida de resistencia de un circuito eléctrico. Es algo totalmente distinto y no se rige por el triángulo del fuego, sino por la ley de Ohm. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso es que el arco eléctrico va de 3500, fíjense que el fuego blanco es el que mayor temperatura genera, que es hasta 1500 grados, y el arco eléctrico arranca en 3500, o sea, casi por arriba de 2 veces más de lo que es el fuego por combustión, más que mayor temperatura tiene. Arranca en 3500 y puede llegar a 10.000 grados. ¿Por qué les digo esto? Porque cualquier chispa que generemos con el camión, una chispa es un arco eléctrico, puede tener ese nivel de temperatura, con lo cual alcanza y sobra para llegar a generar una fuente de ignición. Tengamos en cuenta que la estática, por otra parte, es una acumulación de cargas eléctricas de la superficie. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo froto las manos, empiezo a generar temperatura, ¿no? Y en realidad en la piel no tengo nada y en la otra mano tampoco tengo nada. La fricción hace que las manos generen temperatura. Bueno, la fricción del aire contra la pintura o la chapa del vehículo genera esa fricción, que es lo mismo que las manos, genera estática. Cuando yo llego de viaje, llego con el camión cargado de estática. Cuando está cargada la estática y yo abro una puerta, esa separación que hacen los dos metales pueden llegar a generar un arco eléctrico. Por eso, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a una planta es descargar el vehículo. Normalmente las plantas tienen descarga a tierra, con lo cual, conectando solamente la pinza de la puesta a tierra, cualquier parte que no tenga pintura de la chapa, ya el camión automáticamente se descarga a tierra. Si no, lo normal es tener una colita estática en el paragolpe, que mientras el camión se va cargando, la cola estática lo que hace es encargarse de rozar contra el suelo y se carga y se descarga el camión, ¿no? No llega a cargarse porque en realidad va descargado constantemente, pero en el caso de que, no sé, justo en ese momento tengan la estática cortada o no tengan la colita estática, quizá con un pedazo de cadena, ponerlo al paragolpe y al suelo, hace que el camión se descargue. Son todas recomendaciones. La idea es que cuando llegan, sepan en todo momento que llegan con el camión cargado, ¿no? Y uno sinceramente necesitaría un equipo. Si uno a veces entra a una planta y siente olor vapores combustibles, y dices, qué olor que hay, un olor medio raro, y uno empieza a percibir. Ahora, no sabemos qué nivel de concentración hay, ¿no? Entonces, para eso se necesita un instrumento. Acá se ve, por ejemplo, un ejemplo de una planta. Necesitamos un instrumento para poder medir la explosividad. Como nosotros no tenemos un explosímetro, que es el instrumento que se utiliza normalmente, lo que tenemos que saber es que no tenemos que generar con nuestro vehículo una fuente de ignición dentro de la planta. Obviamente, si en la planta hay un problema, el sistema de seguridad de la planta normalmente no dejaría entrar en un vehículo si es que hay un problema, pero si nosotros de repente percibimos, no está mal preguntarse, che, ¿es normal esto que está pasando? Podemos iniciar la carga normalmente, hablar con alguien del cargadero o algún encargado de la planta para saber si ustedes pueden ingresar tranquilamente, si pueden de repente realizar la operación de carga y descarga, que lo vamos a ver en otra capacitación, lo que es seguridad en carga y descarga, para iniciar el proceso de carga o de descarga de manera segura. Lo que tenemos que saber es que no tenemos que contribuir a que se cierre el triángulo del fuego por medio de alguna fuente de ignición que podamos generar nosotros mismos con el vehículo, por temperatura o una chispa por arco eléctrico, ¿no? Acá lo que vemos, dice a la derecha, arriba, probabilidad igual, gravedad igual, exposición igual. Esta es una fórmula que yo, por más que sea repetitivo, se lo voy a repetir hasta que se la terminen acordando, memorizando, porque es una fórmula que yo uso constantemente para saber en qué situación está trabajando la persona. Y esto sirve desde cuando están mis hijas jugando en una plaza, hasta cuando estoy trabajando, hasta cuando estoy haciendo una inspección a cualquier persona que esté trabajando, en cualquier rubro que esté trabajando, ¿no? Lo que quiero darles es un ejemplo en base a esto, de cómo, de repente, perdón, de cómo
medir esto, ¿no? Acá vemos una tabla abajo que dice probabilidad, gravedad y exposición, y después dice alta, media o baja. Para poder medirlo, tenemos que tener que, si lo consideramos alto, vamos a poner el número 3, si lo consideramos medio, vamos a poner el número 2, y si lo consideramos 1, vamos a poner el número 1, ¿no? Si de repente yo estoy en esta situación, estoy cargando el camión, ¿no? Y siento olor a vapores combustibles, siento olor a nafta, siento olor a algún producto que me hace dudar, y yo digo, ¿qué probabilidad hay de que ocurra algo si yo, por ejemplo, genero una chispa, ¿no? Si hay mucho olor, y la probabilidad va a ser 3. Si no hay olor, la probabilidad va a ser 1, ¿no? ¿Qué probabilidad hay si yo de repente entro con el camión caliente, como llegué de viaje, de que si hay algún vapor dando vuelta, yo con el camión genere una fuente de ignición? Y si llego con el camión caliente, la probabilidad va a ser 3. Si llego con el camión tibio, va a ser 2. Y si llego con el camión frío, va a ser 1, ¿no? Pongamos este ejemplo. Si yo de repente tengo el camión caliente, digo, bueno, quizás puede pasar algo, puede venir un vapor y yo con el camión caliente, ahí ¿cómo va a ser la gravedad? ¿Va a ser alta, media o baja? ¿No? Ya sabemos que la probabilidad, si entramos, vamos a ponerle el número ahí, la probabilidad va a ser 3, ¿no? Si yo de repente no le doy bolilla a la probabilidad y entro con el camión igual y se da un vapor combustible en la planta, que quizás no tenga que ver con mi operación, ¿cómo va a ser la gravedad del accidente? Alta, media o baja. Y si estoy dentro de una planta con el camión caliente y se produce una atmósfera explosiva, tengamos en cuenta siempre que la atmósfera, hay 3 tipos de atmósfera: saturada, que es cuando hay mucho combustible y poca presencia de oxígeno, que no pasa nada. Igualmente eso se da dentro de un tanque, no se da normalmente es muy raro que se dé a la intemperie y bien hacer. Después está la mezcla explosiva, la mezcla rica, que es el porcentaje adecuado de combustible y de oxígeno para que se produzca la explosión. Y después está la mezcla pobre, que es mucha presencia de oxígeno, poca presencia de combustible, con lo cual no se genera la ignición porque no cierra el triángulo del fuego, ¿no? Bueno, acá si nosotros entramos con el camión caliente y se da una atmósfera explosiva, obviamente la gravedad va a ser 3, va a ser una gravedad alta, ¿no? Y el nivel de exposición, acá en la exposición es cómo estamos expuestos nosotros a la situación. Quiere decir que nosotros estamos al lado del vehículo y la exposición va a ser 3, porque estoy al lado del vehículo, justamente, estoy muy expuesto a que pase algo. O sea que si nosotros entramos a una planta con el camión caliente, con el múltiple de escape caliente, con las campanas de freno calientes, con las cintas de freno que no tienen tanta temperatura como las campanas, pero igual caliente, rulemanes, masas, venimos de viaje con el camión caliente, es muy probable que si hay una atmósfera explosiva, la probabilidad sea 3, la gravedad sea 3, el nivel de exposición sea 3, porque yo estoy en el vehículo. Quiere decir que si yo esto multiplico 3 por 3 por 3, me va a dar 27. Esa es la fórmula de cómo calcular el riesgo, ¿no? Si me da 27, digo, che, a ver, es inaceptable porque todos los valores son altos, obviamente el riesgo es alto. Si yo de repente espero 10 minutos y dejo enfriar el camión y dejo que todos los componentes del camión bajen por debajo de los 200 grados y yo pongo en marcha el camión con el camión frío y de repente ingreso a la planta, si hay una atmósfera explosiva, el camión no va a representar una fuente de ignición porque el camión está frío. Entonces ahí la probabilidad bajaría de 3 a 1, porque sería una probabilidad baja. La gravedad bajaría de 3 a 1. Y la exposición, porque obviamente el camión está frío y no representa una fuente de ignición. Y el nivel de exposición igual va a seguir siendo 3, porque por más que esté frío, esté caliente el camión, nosotros estamos al lado del camión. Pero miren la particularidad de esto, y esto es el potencial que tiene, que en base a la segunda evaluación dijimos que la probabilidad es 1, si lo multiplico por la gravedad, que también es 1, me da 1, 1 por 1, 1. Y si lo multiplico por la exposición, que dijimos que igualmente iba a ser 3, va a ser 1 por 1, 1 por 1, 3. Quiere decir que el mismo camión, en la misma planta, a la misma hora, en el mismo cargadero, puedo trabajar con un riesgo 27, que es inaceptable, o con un riesgo 3, que es totalmente aceptable. ¿Qué fue la diferencia? Tomamos una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Espero 10 minutos, dejo que el camión se enfríe y ingreso a la planta con el camión frío. Esa es la decisión que tenemos que tomar, y esto es lo que le comentaba al principio del video. Son las cosas que nosotros tenemos que hacer
son las decisiones que nosotros tenemos que tomar, por eso el potencial de esta forma de evaluar el riesgo. Si estoy de repente en la plaza con mis hijas y mi hija se sube arriba de un árbol y digo, che, si se cae, hay una probabilidad de que se caiga arriba del árbol y sí, le da 3. ¿Cómo va a ser? Y si se cae de esa altura, se va a lastimar feo. 3 y está arriba del árbol, quiere decir que las posiciones es 27, es 3 también, perdón, si lo multiplico me da 27. ¿Qué tengo que hacer? Decirle a mi hija, no, bájate del árbol, por favor, que de ahí te podés caer y te podés lastimar. Entonces, eso es lo que les comentaba de saber medir el riesgo, ¿no? Si tenemos en cuenta en lo que es la conducción, siguiendo con esto del fuego y siguiendo con esta tabla de evaluación de cómo evaluar el riesgo y cómo evitar un accidente, tengamos en cuenta que cada vez que conducimos un vehículo, el vehículo está pintado, con lo cual tenemos pintura, que es un combustible tipo A, tenemos goma espuma, el camión está lleno de goma espuma en la cama, en los asientos, que es otro combustible tipo A. ¿Vieron que los matafuegos son A, B, C? Bueno, A es un tipo de combustible, B es otro tipo de combustible, C es otro tipo de combustible. A es el combustible, un combustible ordinario, sólido, normalmente papel, madera, tela, ¿no? B son combustibles líquidos y C son equipos eléctricos energizados. Entonces nosotros tenemos casi todos combustibles A y C, ¿no? Tenemos pintura, goma espuma, tenemos tela, plástico, que es otro combustible tipo A, madera, que es otro combustible tipo A, caucho, que es otro combustible tipo A, y combustible, que es un combustible tipo B en los tanques de nafta, ¿no? En los tanques perdón, de gasoil. O sea que en el camión que manejamos todos los días, todo, absolutamente todo se prende fuego, menos los vidrios. Todo se prende fuego, menos los vidrios, bueno, el metal de la llanta, el metal del motor y todas esas cosas, ¿no? Con lo cual, constantemente arriba del vehículo tenemos combustible, que es una de las patas del triángulo del fuego, comburente, porque está en el aire, y en el vehículo obviamente siempre está dentro y fuera de la cabina hay aire, con lo cual solamente en el vehículo tenemos que tener una fuente de ignición, que puede ser un cigarrillo, puede ser un calentador, muchos toman mate en el vehículo y calientan la pava arriba del vehículo, o un cigarrillo, ¿no? Hay un montón de fuentes de ignición, cosas que superen los 200 grados, que pueden llegar a cerrar el triángulo del fuego y, por consiguiente, generar un incendio, ¿no? Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta en qué momento, cuando vamos manejando y vamos fumando, cuando se nos cae el cigarro y estamos manejando. Entonces, normalmente siempre si vamos a tener un cigarrillo, no se recomiendan los calentadores dentro de la cabina, siempre se dice, bueno, salí, usar el calentador fuera de la cabina, pero lamentablemente muchos choferes, afuera hace frío, entonces calientan dentro del motor, siempre tienen que tener una situación totalmente controlada, ¿no? Para cualquier inicio de incendio ustedes lo puedan llegar a controlar. Siempre tener el matafuego, el extintor de un kilo de la cabina, siempre tenerlo cargado, vigente, y tenerlo a mano, cualquier cosa que pase, hay que controlar el fuego lo antes posible, porque como es todo combustible, todo se prende fuego y la propagación del incendio puede ser rápida, ¿no? Vamos sumando distintos tipos de riesgo de todo lo que hacemos todos los días y muchas veces nosotros en la operación tenemos que ingresar dentro del tanque, ¿no? Por algún problema, o bien gente que entra al tanque para hacer algún tipo de mantenimiento y ingresamos al tanque, que es un espacio confinado. Ya saliendo un poco de lo que es el incendio, también tenemos que tener en cuenta que el tanque es un espacio confinado, ¿no? ¿Cuál es la definición de espacio confinado y por qué les digo que es un espacio confinado? Hay una norma IRAN que dice que todo espacio confinado tiene que ser un recinto que posea las capacidades de poseer tamaño suficiente para permitir el ingreso de personal para la realización de una tarea determinada. El tanque tiene el paso de hombre, con lo cual se puede ingresar dentro de lo que es el tanque. Tiene que tener bocas o compuertas que permitan el ingreso, compuertas que tienen el ingreso de un tamaño reducido y limitado, por ejemplo, tanques, recipientes, bóvedas, pozos, ¿no? Y que no fue diseñado para ser ocupados por personas. ¿Por qué les digo esto? Porque un tanque no está pensado para que entren personas, está pensado para transportar un tipo de producto, ¿no? Puede ser un barro, puede ser un aceite usado.
está preparado para transportar un residuo o un producto. Está pensado para eso. Y el tanque responde a esas características. Tiene rompeolas, tiene un montón de elementos que hace que el producto se pueda transportar y genere también una condición segura, porque imagínense que si el tanque no tuviese rompeolas, iríamos en todo momento cabeceando por el ida y la venida del producto, con lo cual los rompeolas es mantener el producto quieto, ¿no? Entonces eso hace que sea una condición segura, tiene boca de carga, boca de descarga, permite quizás generar vacío para poder succionar el producto, y hay un montón de características que tiene el tanque, pero solamente para tratar y transportar el producto. No está pensado para que personas entren y hagan una tarea o estén un tiempo determinado dentro del tanque. Es por eso que se le llama espacio confinado, con lo cual, si existe la necesidad de ingresar al tanque, dentro del tanque se tienen que sí o sí dar las condiciones necesarias para que una persona pueda ingresar y pueda permanecer dentro de este lugar de manera segura. Para eso, lo que se tiene que hacer es, normalmente hay toda una norma IRAN que aplica para lo que es el espacio confinado, y hay toda una capacitación que vamos a ver y un video también que vamos a ver, donde vamos a hablar en todo momento de lo que son los espacios confinados. Entonces, no es un tema menor. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, porque ahora estamos viendo distintos temas muy por arriba, pero después estamos viendo todos los temas que tienen que ver con evitar accidentes, pero después vamos a ver cada uno de estos temas en profundidad. Lo que es el fuego, extinción de incendios, el uso del matafuego, la evaluación de riesgos, lo que es un arco eléctrico, seguridad y carga-descarga. Ahora vamos a ver lo que es trabajo en altura, estamos viendo lo que es espacio confinado. Todos esos son temas que hay que profundizarlos para tener un dominio de lo que es el tema. Para esto aplica una norma IRAM, que después la vamos a ver también en su profundidad, y para ingresar a un espacio confinado, siempre una persona tiene que estar agarrada con un arnés, tiene que tener un sistema de rescate, tiene que tener un sistema de soplado, para saber que dentro del tanque se generó una atmósfera donde la persona puede tener el oxígeno necesario para no desmayarse, tiene que haber una explosividad para que cualquier cosa de la persona no explote dentro del tanque, y se tiene que dar toda una cierta cantidad de condiciones, y siempre tiene que estar asistido por una persona desde afuera, ¿no? Que vele por la seguridad de la persona que está dentro del tanque. Entonces, bueno, o si no, tener un equipo o máscaras que permitan filtrar todos los vapores que hay dentro del tanque y ustedes puedan ingresar al tanque y permanecer dentro del tanque en una situación segura y con niveles de conciencia apropiados para estar dentro del tanque y para poder tomar decisiones y salir del tanque en el caso de que lo requieran. Quiere decir que si se genera la atmósfera, podemos entrar con una máscara, podemos entrar también con un equipo autónomo, podemos generar una situación acorde para poder ingresar dentro del tanque. Lo que no podemos hacer es ingresar al tanque sin ningún tipo de control. Eso lo vamos a ver más adelante, lo que es espacios confinados. Y después un tema que no es menor, también para lo que es la operación de todos los días, es el trabajo en altura, ¿no? El trabajo en altura, la ley, el decreto 911, que es lo que regula todo lo que son las actividades laborales, determina que por arriba de los 2 metros, todo trabajo se determina trabajo en altura. ¿Por qué? Por el nivel de lesión que puede llegar acuérdense siempre, por arriba de los 2 metros. El grado de lesión que puede llegar a generar la caída, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo me caigo de 1 metro, de repente el trabajo en altura se evalúa en el peso del cuerpo multiplicado todo esto que se ve en la pantalla, que se ve toda una fórmula, es cómo se calcula el peso del trabajo en altura, ¿no? ¿Por qué? Porque un cuerpo promedio de 80 kilos multiplicado por la fuerza de gravedad, que en el planeta Tierra es 9,81, si yo multiplico la fuerza de gravedad, que es lo que produce en realidad la caída, por el valor del cuerpo, que es 80 kilos, y si a eso le sumo 100 centímetros, me va a dar un valor de impacto. O sea, yo, en base a la fuerza de gravedad, a la altura de 1 metro, que son 100 centímetros y 80 kilos, cuando caigo, voy a golpear con una fuerza sobre el suelo que la va a determinar la multiplicación de estos 3 factores. Si yo en lugar de la fuerza de gravedad siempre es 9,81, el peso del cuerpo siempre es 80,
Tengamos en cuenta que si el peso del cuerpo es mayor, el valor de caída también se va a incrementar. Pero si tomamos de repente como referencia un cuerpo de 80 kilos, si yo no 81 lo multiplico por 80, que es el valor de diferencia, y eso en lugar de 100 lo multiplico por 150, ese valor va a aumentar. Quiere decir que a 1,5 metros, en lugar de 1 metro, 1,5 metros, si me caigo, el valor se va a ser va a ser más alto, con lo cual el nivel de lesión va a ser mayor. Si yo en lugar de 150, esa fórmula le meto 200 centímetros, que son 2 metros, que son 2 metros, lo que hago es incrementar la altura y también incremento el valor de impacto. Ese valor de impacto al cuerpo humano le puede llegar a generar una hemorragia interna, le puede llegar a una lesión que puede provocar la muerte, ¿no? Es por eso que la ley dice que por arriba de los 2 metros se toma siempre como trabajo en altura y uno debe ingresar con un sistema anticaída. Por eso los tanques tienen baranda, por eso los tanques tienen líneas de vida. Lo que tenemos que tener nosotros, que esto en su momento lo hablamos con Fabio y estamos averiguando precios para empezar a comprarles, son los arnés y los cabos de vida. El arnés lo que hace es sostener el cuerpo y el cabo de vida lo que hace es sostener al arnés que está sosteniendo el cuerpo a la línea de vida que impide que si ustedes se caen del tanque peguen contra el suelo. Van a quedar colgando, se van a golpear, pero no van a generar ese valor de impacto contra el suelo que puede llegar a generar una lesión grave o fatal, ¿no? Es por esto que el tema de trabajo en altura también lo vamos a tratar en profundidad más adelante. Acá vemos dos ejemplos. Tenemos una persona que tiene todos los elementos de seguridad, que está lavando el techo con una hidrolavadora, y tenemos esto es a la derecha, a la izquierda tenemos la misma persona trabajando sin los elementos de protección, no tiene botas, no tiene nada, trabajando con una hidrolavadora lavando un techo de tejas. De los dos, le doy 5 segundos para que piensen cuál es el que está trabajando de manera correcta, ¿no? Bien, pasaron los 5 segundos. Los que decidieron, el muchacho que está con botas, que está del lado derecho, no, ese por más que tenga los elementos, está mal. Lo que dijeron en el lado izquierdo, ese trabajador está, entre comillas, bien, porque no tiene los elementos, pero por lo menos está trabajando en altura y está agarrado con una soga y un arnés, que es lo que impide que no se caiga. Ahora, el que está a la derecha tiene todos los elementos, pero si se patina, no hay nada que pare su caída hasta el suelo. Quiere decir que ahí estamos en más o menos unos 5 metros, con lo cual es muy probable que si la persona cae, la herida sea o la lesión sea fatal, ¿no? Sin embargo, la otra persona quizás se va a raspar un poco, se va a golpear un poquito, pero va a quedar colgando de la soga porque tiene un sistema anticaída colocado. Con lo cual, lo que no se debe hacer acá es lo que está haciendo la persona de la derecha, ¿no? En lo que es el análisis de riesgo, es una combinación, esto volviendo a la fórmula que habíamos recién, es la combinación entre la probabilidad de ocurrencia, bueno, el accidente junto a la gravedad de sus consecuencias. Y esto, en base a lo que veíamos, la forma de medir el riesgo es como lo veíamos recién con el ejemplo que vimos en la planta. Riesgo es igual a probabilidad multiplicado o por gravedad multiplicado por la exposición. Si nosotros le ponemos un valor a cada una de estas variantes y lo multiplicamos, nos va a dar el nivel de riesgo que estamos enfrentando cuando vamos a hacer la tarea, con lo cual eso nos sirve para tomar una decisión, si lo vamos a hacer con un riesgo alto o si lo vamos a hacer con un riesgo bajo, ¿no? Esto se basa también en que cada vez que ingresamos, las personas que ingresan, o los choferes o los ayudantes que ingresan a YPF tiene 10 reglas de oro para salvar vidas, que tienen que ver con lo que es seguridad vial, trabajo en altura, operaciones de izado, aislamiento de energías, espacios confinados, área de protección y contacto, gestión del cambio, permisos de trabajo, excavaciones. Esos son los 10 ítems que YPF, en base a esto que les digo, porque por más que nosotros todos evalúan el riesgo, y en base al riesgo y al valor que te da la evaluación de riesgo, nosotros también tenemos evaluaciones de riesgo y método de trabajo. Hay que aplicarle un método para decir, un método, perdón, para decir, bueno, esto lo puedo hacer, pero de esta manera, porque si no el riesgo es alto.
Si lo hago de esta manera, el riesgo es alto, si lo hago de esta manera, el riesgo es bajo. Esas son las decisiones que uno tiene que tomar. Entonces, normalmente, en YPF ya hay estándares que uno tiene que cumplir. El tema está que cuando uno ingresa a la planta, si no conoce el estándar, tiene que consultar. Muchas veces uno, si no hace un curso, no ingresa a la planta. En ese curso se transmiten todas estas cosas para que sepan qué decisiones tienen que tomar en cada uno de los escenarios cuando uno está dentro de planta, ¿no? Y muchas veces, ante la duda, lo que tienen que hacer es consultar dentro de la planta, ¿se puede hacer esta tarea? Porque muchas veces si no conocemos, hacemos la tarea como nosotros creemos que es correcta, es incorrecta para lo que es los estándares de la planta y muchas veces podemos tener una sanción y hasta pueden impedirnos el ingreso a planta a futuro y hasta de por vida, ¿no? Por eso siempre es mejor decir, para hacer esta tarea, ¿requiero un permiso de trabajo? Sí, para esto se necesita permiso de trabajo. Bueno, ¿con quién lo tengo que gestionar? Con tal persona, bueno, se busca a esa persona, le tengo que hacer esta tarea en tal lugar y esa persona pone en marcha lo que es el permiso de trabajo y todas las evaluaciones que se tienen que hacer para que la tarea se desarrolle de manera segura, ¿no? Es por esto que normalmente los clientes, YPF, Shell, ya tienen sus estándares de cómo se tienen que hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros es conocer esos estándares y aplicarlos para manejarnos de manera segura, ¿no? Como conclusión, ya terminando, lo que les quería comentar es que esta es la primera presentación del año. Vamos a ir viendo distintas presentaciones en el año, donde vamos a ir profundizando todos los temas que vimos, lo que es evaluación de riesgo, lo que es trabajo espacio confinado, trabajo en altura, extinción de incendios, manejo defensivo, condiciones del vehículo, condiciones mecánicas del conductor, perdón, discúlpame, condiciones mecánicas del vehículo, condiciones del conductor, y van a haber un montón de temarios que vamos a ir profundizando para que vayan teniendo un mejor manejo de información, que no quiere decir que no lo tengan, pero sí desde nuestro lado colaborar con un mayor manejo de la información. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones quizás para que puedan estar un paso adelante de lo que es el accidente y puedan cortar, como le decía al principio, lo que es una cadena de eventos. Y al cortar una cadena de eventos, lo que se hace es evitar el accidente. Esto tiene que ver con la cadena de decisiones que se van tomando durante la ejecución de una tarea. Así que no les robo más tiempo. Vamos a ver todos estos temas en profundidad. Siempre les comento que está el canal abierto conmigo, con Franco, con Hernán, o también el grupo que tenemos todos compartidos por medio de WhatsApp, donde pueden hacer cualquier tipo de consulta. Y con esto ya los dejo, pero quiero decirles que ante una duda, lo mejor es consultarlo y estar seguro de lo que uno hace. No es ante una duda, veo cómo lo hago para tratar de no hacer lío, ¿no? Ante una duda siempre uno tiene que tener en cuenta, sacarse esa duda para conocer en profundidad qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y cuál es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Esa también es una definición de trabajar con seguridad. Trabajar con seguridad es estar seguro de que lo que no tiene que ocurrir no va a ocurrir. Y lo que sí tiene que ocurrir, sí va a ocurrir. Para eso tenemos que estar seguros. Y ante la duda, siempre tiene que haber una consulta, evacuar las dudas para hacer las cosas de manera correcta. Así que les agradezco por el tiempo. Nos vamos a estar viendo. Así que, bueno, hasta la próxima y ante cualquier consulta estamos a disposición. Muchísimas gracias.